insistir en que los miércoles tenemos tutoría. Entonces, si hay algún estudiante que desee participar, puede hacerlo. Tenemos que coordinarlo nomás a través del correo electrónico, porque como les he dicho, el día miércoles tengo tutoría los 3 cursos. Entonces, únicamente tenemos que ir coordinando, pero está abierta, como siempre, la invitación. Y tengo que ver quiénes van a ir obligatoriamente a tutoría. Ya, ahí tenemos nuestro material. Ahí tenemos nuestro material. Bueno, como ya estaba tratando la semana, vamos a continuar de en esta vamos a ver cierto genera pedido que convenios hoy de abrirlo un poco. Vamos ya, recapitulamos la clase sobre la legal, vamos a doctrina y como tal, que es un contrato colectivo de trabajo. Lo que hace la OIT es definir qué es la negociación colectiva. Entonces, si ustedes buscan en los convenios de la OIT, en el 87, en el 98, en el 154, que son los que tratan un poco sobre temas colectivos, no van a encontrar, insisto, una definición de contrato colectivo como tal. Esa definición la podemos encontrar en la ley, la podemos encontrar en doctrina, más no en convenios internacionales de la OIT. En el año 98 se da la declaración relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo y su seguimiento, y existe la obligación de promover negociación colectiva aun cuando no se haya ratificado el convenio 98. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas de contratación colectiva van a ser obligatorias para los estados, aun cuando no hayan ratificado el convenio correspondiente. Lo que significa que, y lo que ratifica el hecho de que estas disposiciones se encuentren desde la Carta Constitutiva de la OIT. 3 principios fundamentales de la negociación colectiva de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo: la independencia, autonomía de las partes y el carácter libre y voluntario de las negociaciones. Y vamos a ciertos comentarios en cada uno de ellos. El primero es el criterio de independencia. La negociación colectiva, y ya vamos a ver cómo es el procedimiento en Ecuador, pero desde ya les indico que la negociación colectiva se da netamente entre empleador y trabajador. Como estamos en un tema colectivo, va a ser entre representantes del empleador y la organización de trabajadores que legalmente los esté representando. Recordemos que aquí no se trata de que va a estar el empleador con los 300 empleados negociando, sino que lo va a hacer directamente con los dirigentes sindicales o los representantes del comité de empresa. Y la autoridad de trabajo no interviene o no interfiere en esta negociación. Ojo, en la negociación colectiva. Luego vamos a ver el procedimiento que
hasta llegar a un contrato colectivo en firme, hay muchas más etapas además de la negociación. La negociación es una de todas las etapas que se abren en el contrato colectivo. La autonomía de las partes, y esta es la más debatible de todas, inclusive me encantaría que alguno de mis estudiantes escriba sobre esto en su tesis, y me gustaría más poder dirigirlo, porque es un tema sobre el que personalmente he querido investigar y he leído un poco sobre el tema. ¿Qué pasa con la autonomía de las partes? Ya algo comentamos la clase pasada. Cuando nosotros nos dicen un contrato colectivo, un contrato? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Que hay un acuerdo de voluntades, que tanto la parte empleadora como la parte trabajadora están de acuerdo en las cláusulas que en lo posterior van a regir esa relación laboral. Sin embargo, el contrato colectivo no tiene en todos sus escenarios la autonomía de la voluntad de las partes en su máximo esplendor. Me explico de otra manera. Puede ser que las partes no lleguen a acuerdo en negociación colectiva. Si no llegan a acuerdo en la negociación colectiva, el contrato colectivo, el proyecto de contrato colectivo, porque hasta ese momento sigue siendo un proyecto nomás, este proyecto de contrato colectivo es puesto a consideración de un tribunal de conciliación y arbitraje. Este tribunal de conciliación y arbitraje es el que decide por las partes. Ya habíamos dicho un poco esto la semana pasada y ahora lo reforzamos. Entonces, va a ser este tribunal, ojo, que es un ajeno a las partes, es un tercero independiente, el que va a decidir por las partes el contrato. Entonces, imagínense ustedes, como les decía la semana pasada, que el día de mañana haya un tercer ente, que haya un tercero ajeno, que decida por usted suscribir un contrato de compraventa, que decida por usted suscribir un contrato de matrimonio, es decir, no se evidencia como tal el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que es una premisa clave en contratación como tal. Entonces, por eso se dice que el nombre contrato colectivo no debería de ser tal, se le debería de quitar la palabra contrato a es que ni siquiera podemos llamarlo acuerdo, pero a este conjunto de regulaciones en materia colectiva que rigen la relación laboral. Y el carácter libre y voluntario de las negociaciones, y aquí quiero comentarles un caso. Alguna vez me preguntaba un colega, me dice, ¿qué pasa si la negociación colectiva se ha llevado mucho antes de que los trabajadores presenten un proyecto de contrato colectivo ante el Ministerio de Trabajo? Lo hemos negociado nosotros 100% independiente. Y me dice, lo único que queremos es poner a conocimiento del inspector de trabajo que ya llegamos a un acuerdo, ya tenemos el contrato listo para firmar. ¿Será eso posible? Y mi respuesta fue sí. ¿Por qué? Porque tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el objetivo o el deber ser de la contratación colectiva es que las partes por sí mismas puedan llegar a acuerdos y que sea un contrato como tal. El escenario que no debería de pasar es justamente que sea puesto a consideración de un tribunal de conciliación y arbitraje, que en definitiva en la práctica es lo que ocurre comúnmente. Quiero abrir un documento para simular un poco una pizarra y que nosotros podamos ir viendo un poco cómo es el procedimiento, porque no quiero seguir avanzando y que ustedes aún no tengan visualizado cómo es el procedimiento de un contrato colectivo. Entonces, vamos a dejar de presentar por un momento nuestro material y vamos a presentar nuestro documento en Word. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Y todo esto lo vamos a seguir desarrollando por si acaso. ¿Qué pasa cuando los trabajadores quieren tener un contrato colectivo? Dicen, yo escucho que mi amigo en tal empresa tiene tales beneficios porque tiene un contrato colectivo. ¿Qué puedo hacer yo para tenerlo en una empresa que haya una organización? Entonces, lo primero, perdón, ¿alguien tiene una pregunta? Vamos a hacer una secuencia.
Lo primero va a ser tener una organización sindical. ¿Qué tipo de organización sindical va a ser esta? Un comité de empresa. O, en todo caso, una asociación que sea mayoritaria. Este cuadrito siempre me gustaba a mí hacerlo en pizarra. Pero ahora tenemos nuestro Word de pizarra. Muy bien, entonces, lo primero es tener una organización sindical. Ya lo hemos visto en el Código de Trabajo que decía que en el sector privado, el contrato colectivo se suscribe con la organización mayoritaria de trabajadores. Yo les he dicho un montón de veces que los trabajadores a veces toman el nombre que quieren, pero en definitiva debería de hacerse ante un comité de empresa, que suele ser la denominación que se tiene para la organización mayoritaria de trabajadores en el sector privado. Entonces, lo primero es tener una organización sindical, y al decir tener una organización sindical, me refiero a que la organización tenga plena vida jurídica, que ya se haya pasado todo el procedimiento que vimos en nuestra primera unidad, se haya puesto a consideración del Ministerio de Trabajo, tengan los estatutos, tengan la directiva, etcétera, etcétera, que se hayan cumplido todos esos pasos. Una vez que tenemos nuestra organización sindical, ¿qué viene después? Va a venir la realización del borrador del proyecto de contrato colectivo. ¿Y por qué decimos que es un borrador de un proyecto de contrato colectivo? Porque esto lo hacen los trabajadores a la interna. ¿Qué suele pasar en la práctica? Los dirigentes sindicales se reúnen o contratan el patrocinio de un abogado, la asesoría de un abogado, y tienen ya un primer borrador. Este primer borrador del proyecto de contrato colectivo es puesto a consideración de los trabajadores en una asamblea general. Luego vamos a ver todos los requisitos y van a ir viendo el acta de asamblea y todas estas cosas. Entonces, es puesto a consideración de los trabajadores en una asamblea general, y los trabajadores a la interna, insisto, de la propia organización sindical, ellos van a ver qué artículo le cambian, qué parte de una redacción mejoran, es decir, ven todo para tener listo su borrador de proyecto colectivo. Entonces, un siguiente paso, esto lo va a hacer la directiva, como les decía, discuten en una asamblea de trabajadores el borrador del proyecto de contrato colectivo. Acuérdense ustedes que esta asamblea de trabajadores es el máximo órgano deliberativo de una organización sindical. Y ahí, insisto, van a estar todos los trabajadores, o todos tienen que estar convocados, y en todo caso van a poder discutir sobre la redacción de los artículos y todo. Es importante o es recomendable que los artículos, el borrador haya sido enviado con anterioridad a los trabajadores. De esta manera, ya los trabajadores a la asamblea van a llevar sus observaciones puntuales y van a poder avanzar un poco más rápido con la asamblea. Una vez que discuten, ya tienen el producto de esto, va a ser el proyecto de contrato colectivo. Y este proyecto de contrato colectivo deben de notificarlo al inspector de trabajo. Luego vamos a ver los tiempos y todo, pero ahora quiero que tengan a muy breves rasgos. Luego este cuadrito lo van a ver también en las láminas. Pero ahorita quiero que tengan a breves rasgos el trámite. Entonces, notifican de este proyecto de contrato colectivo al inspector de trabajo, y aun cuando hay quienes consideran que recién aquí se inicia el trámite, mi criterio
inicia mucho antes. ¿Por qué? Porque hasta que, o para que el documento llegue al despacho del inspector de trabajo, tuvo todo ese trámite previo a la interna de una organización sindical. Entonces, el inspector de trabajo recibe este proyecto de contrato colectivo y ¿qué hace? Notifica al empleador con el proyecto de contrato colectivo. Luego vamos a ver que a partir de este momento en que los trabajadores le presentan el proyecto al inspector de trabajo, se activan también ciertas garantías. Es un poco parecido como cuando se estaba creando una organización sindical. Aquí también se activan ciertas garantías que ya las vamos a ver después. Entonces, recapitulo, los trabajadores le notifican al inspector de trabajo, le ponen a su conocimiento el borrador del proyecto de contrato colectivo y el inspector de trabajo, ¿qué hace? Notifica al empleador con un ejemplar y además con una providencia que dice, entre otras cosas, que se debe de dar inicio, dentro de los términos legales, a la negociación colectiva. La negociación colectiva, insisto, se da únicamente entre empleadores y trabajadores. Vamos a poner este hecho en nuestro cuadrito. Inicia la negociación colectiva. Y aquí quiero contarles una anécdota. Es tan cierto que la negociación colectiva se lleva a la interna que alguna vez recuerdo que tenía un proyecto de contrato colectivo con una empresa bastante sólida. Entonces yo les había notificado a la empresa el proyecto de contrato colectivo presentado por los trabajadores. La ley dice que entre el tiempo que el empleador tiene para revisar el proyecto solo y el tiempo de negociación pasan aproximadamente 45 días calendario, 45 días plazo. Insisto, luego vamos a recapitular los tiempos. Entonces, los inspectores de trabajo sabíamos dentro de nuestro despacho de trámites que cuando llegaba un proyecto de contrato colectivo, lo que teníamos que hacer era notificarlo rápido y una vez que alguien lo notificaba, el trámite se guardaba en nuestro archivador durante mes y medio aproximadamente. Entonces, yo lo dejé en mi archivador, pasó el tiempo, seguía con mis vistos buenos, con mis inspecciones, con mis otros pliegos, pasó, y un buen día, como de esos pocos que tenían poca carga de trabajo en ese momento y me puse a arreglar mi archivador, encuentro el fondo de un cajón el proyecto de contrato colectivo que les refiero. En ese momento me iba a dar algo, porque habían pasado 3 meses desde que se había notificado el proyecto de contrato colectivo. Y yo no tenía idea qué había pasado con eso. Luego vamos a ver que pude haber enviado una providencia enviando el tema mediación. Entonces yo ya me veía destituida de mi cargo por desordenada, que había dejado ese proyecto de contrato colectivo ahí, Diosito, los derechos sindicales, etc. Sin embargo, creo que al día siguiente o después de 2 días que yo en serio no sabía qué hacer, aparece el abogado de la empresa, que por suerte era un usuario que iba constantemente y yo lo vi así como el Mesías. Entonces le digo, abogado, necesito preguntarle qué pasó de este proyecto de contrato colectivo, estoy al borde de la locura, ya creo que me van a botar de mi trabajo. Y el abogado, muerto de risa, me dice, eso lo firmamos hace 2 meses. Me dice, usted nos notificó del inicio de la negociación colectiva, nosotros negociamos, me dice, la empresa estuvo de acuerdo con lo que dijo, con lo que pedían los trabajadores, no era nada exorbitante, y lo que hicimos fue pedirle directamente al director que nos señale día y hora para firmarlo, y lo firmamos. Eso está firmado hace tiempo. Y ese es solo que no le notificamos a usted que ya lo habíamos firmado. Ojo, no era obligación de ellos notificarme tampoco. En ese momento me volvió el alma al cuerpo, como comprenderán. Le dije, bueno, abogado, tenga la gentileza de presentarme por lo menos un escrito contándome lo que ya me está diciendo ahora para yo poder archivar mi trámite y dormir tranquila a partir de hoy. Entonces, con esta anécdota, yo les cuento, para que ustedes le grafiquen un poco mejor
que la negociación se da 100% entre trabajador y empleador. Yo ni enterada del resultado de la negociación, no es que me tienen que invitar a mí a la negociación como inspector de trabajo. Incluso el Código de Trabajo permite que la negociación colectiva se lleve a cabo fines de semana, se lleve a cabo días feriados. ¿Por qué? Porque lo que se busca es viabilizar o dar todas las facilidades para que se dé esta negociación colectiva. Y un tema que saltó ahorita con la anécdota que yo les contaba, es que el contrato colectivo, y desde ahorita vayan anotándolo ahí en su cuaderno con rojo, se firma ante el director regional de trabajo. Por eso es que yo difícilmente me iba a enterar del tema, porque yo no lo firmo. El inspector notifica. El inspector puede enviar a mediación. Ya vamos a ver bien qué puede hacer el inspector, pero para que tengan una idea. El inspector notifica al empleador, el inspector puede enviar la mediación. Si las partes me lo pedían, yo hubiera podido enviarlo internamente al director de trabajo el trámite, pero ellos lo quisieron hacer directamente, dirían por ahí también por cuerda separada, lo presentaron y no hay problema. La ley no se los prohibía. Insisto, mi trámite yo lo que hice fue, ellos me presentaron este escrito firmado por los trabajadores y por ellos, creo que hasta me adjuntaron una copia del contrato con todas las firmas y todos los sellos, lo agregué a mi trámite y lo archivé, por suerte. Si no, no sé la verdad qué hubiera pasado. Entonces, inicia la negociación colectiva, vamos a poner aquí entre las partes. Si se llega a un acuerdo, se firma el contrato colectivo. Voy a poner aquí ver solemnidades. Luego vamos a leer el artículo, pero para completar el apunte que hicieron hace un ratito con color rojo, yo era encantada con mi pizarra haciendo este cuadrito, yo le ponía colores diferentes. Pero bueno, les estoy dictando los colores con los que tienen que hacer el cuadro. Las solemnidades, póngale ahí con rojo, tiene que firmarse ante el director regional de trabajo, tiene que ser por escrito y tiene que firmarse en 3 ejemplares. Es muy fácil entender por qué son 3 ejemplares. Uno se queda en el Ministerio de Trabajo, otro para el empleador y otro para la Asociación de Trabajadores. Ahí están los 3 ejemplares. Es por escrito. Ustedes ya saben que los contratos individuales pueden ser verbales y son plenamente válidos. El contrato colectivo no. Y tiene que ser ante el director regional de trabajo. Si ustedes son curiosos de redes o siempre están ahí al tanto de las noticias antes de la pandemia, porque desde marzo todo es COVID en las noticias, hubieran podido ver que en las noticias a veces dice, ministro de Trabajo firma convenio con el contrato colectivo que amparará a 500 trabajadores del sector azucarero o de X empresa azucarera, por ejemplo. Sí, a veces firma el ministro, pero la firma del ministro legalmente no es necesaria. Decimos los abogados, lo que abunda no daña, pues si está la firma, no está mal que esté, pero no es obligatoria. La firma que debe de estar es la del director. Sin embargo, evidentemente, no sé cuál es el chiste, Salazar. Sin embargo, evidentemente, el director no se obliga. La firma del director es únicamente una solemnidad. Es como la firma del delegado del registro civil en un matrimonio. Quienes se obligan son los contrayentes. Pobre delegado si él se obligara por cada matrimonio que firma como solemnidad. Solamente, insisto, se obligan el empleador y la asociación de trabajadores. Recapitulo esto, aunque parezca básico, porque a veces me dicen que el director colectivo, sí, las 3, igual después lo vamos a leer en un artículo, porque eso está en un artículo. Las solemnidades son, primero, suscribirse ante el director regional de trabajo y servicio público de Guayaquil o de la regional que fuere. Segundo, tiene que ser por escrito. Y tercero,
tiene que ser en 3 ejemplares. Los 3 ejemplares son uno para los trabajadores, que es uno para la Asociación de Trabajadores, uno para el empleador y uno se queda en el Ministerio de Trabajo, uno se queda ahí en la Dirección Regional de Trabajo. Si no se cumplen con esas solemnidades, el contrato se entiende nulo. Luego vamos a ver porque hay todos unos efectos de la nulidad y etcétera. Pero insisto, ahorita estamos solamente dando ciertos lineamientos generales. Entonces, si se llega a acuerdo, se firma, como en la anécdota que les conté, con las solemnidades del caso. Hasta aquí vemos que es maravilloso, pero ahí está pues la voluntad de las partes. Los trabajadores propusieron un contrato, el empleador aceptó y se firma. Perfecto, ahí tenemos la autonomía de la voluntad de las partes expresada normalmente. Pero ¿qué pasa si el acuerdo es parcial? Esto se somete a un trámite ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Y ahí es que se inicia todo un trámite que vamos a ver después con mucha más amplitud. Entonces, aquí y le quiero cambiar el color a este cuadro. ¿Por qué le cambié de color el cuadro? Porque aquí es donde el trámite puede tener, no sé si alguna vez ustedes han visto estos diagramas de flujo que hacen los auditores. Aquí puede tener varias posibilidades. Acuerdo parcial, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que sí se llegó a acuerdo y qué pasa con lo que no se llegó a acuerdo? Un desacuerdo total, no se llegó a acuerdo en nada, ¿qué pasa? En los dos casos, el trámite se somete a conocimiento, se pone a conocimiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Eso lo vamos a ver o el miércoles o el siguiente lunes. Ahora quiero seguir con las generalidades porque al yo decirles, por ejemplo, que hay autonomía en las negociaciones, estamos aquí. Al momento de iniciar la negociación colectiva, que como les digo, es netamente entre las partes. Quiero regresar, esto luego les puedo subir también a la plataforma. Quiero regresar a mi lámina. Ahí estamos. Otras generalidades, las disposiciones del contrato colectivo reemplazan al contrato individual de trabajo en virtud del principio indubio pro operario. Ojo, esto no significa que las deja sin efecto las cláusulas del contrato individual. ¿Por qué? Porque como les decía la clase pasada, en mi contrato individual, ¿qué va a decir, por ejemplo? Va a decir mi cargo, va a decir mi remuneración, va a decir cuándo empecé a trabajar. Este tipo de cláusulas evidentemente no las reemplaza, porque el contrato colectivo no dice, Ponce tiene tal cargo, Isaza tiene tal cargo, Chimarro tal cargo con tal sueldo. O sea, no dice eso un contrato colectivo. Lo que hace es reemplazarlas entendiéndose por mejorarlas. Por ejemplo, mi contrato individual dice que yo gano $500. El contrato colectivo va a decir que los trabajadores, junto con su, como ejemplo, por si acaso, puede decir que los trabajadores, junto con su remuneración mensual, ganarán una bonificación de $20 mensuales. Claro, la reemplaza porque la complementa y la mejora. No sé si me explico.
Recordemos que el contrato colectivo, y luego vamos a ver diferentes tipos de contrato colectivo, diferentes ejemplos. El contrato colectivo mejora las condiciones laborales en las que ya se ha venido dando la relación de trabajo. En ese punto es que se dice que las reemplaza las cláusulas porque va un poco más allá en cuanto a protección del trabajador. Por eso es que a veces las empresas, si ya se estresan cuando ven que se están asociando los trabajadores, se estresan más cuando los trabajadores presentan un proyecto de contrato colectivo. ¿Por qué? Porque evidentemente el objetivo del contrato colectivo es mejorar la situación económica en muchos de los casos de los trabajadores, lo que va a significar erogaciones por parte de la empresa, que la empresa tenga que pagar más valores. Lo que les comentaba, que no consta en el Acuerdo 98 de la OIT definición de contrato colectivo. ¿Y qué es esto de la negociación colectiva? Cualquier discusión formal o informal orientada a lograr un acuerdo. Esto es en virtud de lo dispuesto en el artículo 154 de la OIT. Verán que aquí dice cualquier negociación formal o informal. Sin embargo, en nuestra legislación es importante que haya que de cada una de las reuniones en las que se ha negociado el contrato colectivo, se levante un acta. ¿Por qué? Porque puede ser que yo necesite 10 reuniones, que yo en la primera reunión primera reunión entre empleador y trabajador, insisto, porque la negociación es entre ellos nomás. Puede ser que yo en una primera negociación, en una primera reunión de negociación colectiva, haya llegado a acuerdo en los 5 primeros artículos. Que en una segunda reunión haya llegado a acuerdo entre los 5 artículos siguientes, y así sucesivamente hasta completar los artículos. O puede ser que de los 30 artículos que los trabajadores proponen, llegue a acuerdo solamente en 20. Y eso debe de constar en un acta. Entonces, yo le agregaría que la OIT considera que es cualquier discusión formal o informal, yo agregaría que la legislación ecuatoriana exige la celebración de actas en donde quede por sentado cuando se han llevado a cabo las negociaciones. Insisto, luego vamos a revisar todos los artículos como para que vayan terminando de armar este gran rompecabezas. Ahí tenemos el artículo 4 del acuerdo 98 que dice: deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por otra el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con el objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. La OIT busca o pretende o es su anhelo que existan mayor cantidad de contratos colectivos vigentes. ¿Por qué? Porque el contrato colectivo, como les digo, mejora las condiciones de trabajo y es una fuente del derecho laboral interpares. Es decir, puede ser que entre empleador y trabajador surja una obligación en materia laboral derivada de un contrato colectivo de trabajo. No está en la ley, no está en la Constitución, no importa. Si está en el contrato colectivo es obligatorio para las partes. Por eso insisto, que la OIT busca que se creen estos contratos colectivos porque es una manera de proteger aún más a las condiciones o la forma en cómo se desarrollan las condiciones de trabajo. Luego tenemos el artículo 2 del acuerdo 154, y esto define la negociación colectiva. Recordando nuestro cuadrito, acuérdense que la negociación colectiva inicia, formalmente hablando, cuando el inspector notifica al empleador sobre el proyecto de contrato colectivo y se activa esta etapa. Sin embargo, puede ser, como les comentaba en el otro caso, que trabajadores y empleadores y el empleador hayan
omitido esta intervención del inspector de trabajo y hayan negociado ellos independientemente. Y luego vayan directamente a pedirle cita al director regional de trabajo para la firma del contrato. Puede ser también. No suele pasar mucho, ojo. Pero, ¿qué yo les recomiendo? Si ustedes conocen extraoficialmente que los trabajadores esperan suscribir un proyecto de contrato colectivo, siéntese a conversar con los trabajadores. Alguna vez tuve un trámite colectivo y en el escrito de contestación el empleador estaba sumamente renuente. Yo dije, estos no van a llegar a un acuerdo nunca jamás. Un buen día recibí un escrito en el que el mismo empleador, que días atrás había estado renuente, indica que había llegado a un acuerdo con los trabajadores y quería firmar un acta de acuerdo. El usuario, luego de presentar su escrito, había subido a conversar conmigo y yo le decía, pero no entiendo, ¿cómo así? Si usted días atrás no quería saber nada, llegar a un acuerdo con los trabajadores, ¿cómo así ahora si quiere llegar a un acuerdo? Y me dice, mire, nosotros nos reunimos, y me pareció maravilloso, me dice, nosotros nos reunimos, dice, el gerente de la empresa se reunió con el abogado y se reunió con el administrador o la persona que manejaba toda la parte financiera. Y vimos que al final del día había muchas más probabilidades de que los trabajadores ganen y eso nos iba a costar X cantidad de plata. Pero si nosotros llegábamos a un acuerdo con los trabajadores, íbamos a ahorrar una buena cantidad de dinero y además que el clima laboral iba a ser muchísimo mejor que si en la mitad teníamos una reclamación. Me pareció maravilloso, ¿por qué? Porque de esa manera se ve lo que yo siempre les digo, que hay que hacer trabajo en equipo. Y aquí lo interesante es que era un trabajo interdisciplinario, no solamente de recomendaciones legales, sino también un tema de costo-beneficio, que es lo que siempre se les dice a los clientes, sean empleadores o sean trabajadores. Costo-beneficio, ¿qué le conviene? ¿Cuánto le va a costar obtener X beneficio? ¿Vale la pena, sí o no? Entonces ellos habían hecho este análisis y habían llegado a un acuerdo con los trabajadores. No les habían dicho que sí a todo a los trabajadores, habían llegado a un punto medio. Un tema importante, y lo vamos a ver un poco más cuando veamos mediación, jamás le digan al cliente, sea trabajador o sea empleador, que llegar a un acuerdo significa ganar un poco y perder un poco, porque a nadie en la vida le gusta perder. En ninguna etapa. Alguna vez fuimos pequeños y fuimos a una matiné y no nos gustaba cuando no ganábamos el premio. Así ocurre siempre. Entonces, llegar a un acuerdo jamás es ganar algo y perder algo, sino siempre debe de ser ganar, ganar. Sí, yo cedí algo que tal vez no era realmente lo que yo quería, pero estoy ganando tiempo, estoy ganando una mejor relación con los trabajadores, estoy ganando X y X cosas. Y si a alguien le interesa ese tema de mediación, de negociación, puede buscar el método de Harvard para mediación. Entonces ahí van a ver qué es esto de ganar, ganar, las pretensiones, los intereses y todo. Es súper interesante. Es un campo muy bonito para especializarse. Entonces, ¿qué nos dice este artículo 2 de este acuerdo 154? La expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones, un poco redundante, que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores y una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otras, con el fin de, primero, fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o C, regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. ¿Qué es lo que nos dice en resumen este artículo?
que la negociación colectiva no es otra cosa que la serie de conversaciones o la serie de reuniones tendientes o orientadas a lograr acuerdos en cuanto a la forma como se van a desarrollar en lo posterior la relación obrero-patronal. Y esto es una definición bastante general, y si ustedes se pueden dar cuenta en mi lenguaje no verbal es una definición de ideas que se tiene con los elementos más importantes de la negociación. Y si ustedes buscan en libros, pueden buscar en el Trujillo, en el de Vázquez, van a ver que coinciden sumeramente porque en definitiva lo importante es tener los elementos fundamentales en la negociación colectiva. Considerar que en la negociación, insisto, no interviene ningún tercero, es netamente entre las partes. Tenemos ciertos antecedentes históricos. Como ustedes ya conocen, el desarrollo de normas en materia laboral se dio en buena medida por el avance o la proliferación o el aumento de las organizaciones sindicales. Y ellos a su vez buscaban tener convenios que los amparen a todos y que mejoren, como ya les he dicho, sus relaciones de trabajo. Dice también la doctrina que es un documento que armoniza las pretensiones tanto del empleador como del trabajador. Aun cuando, insisto, para los empleadores es un poco mala palabra decir contrato colectivo, decir sindicato, decir asociación, yo considero que un proceso bueno de negociación colectiva puede llegar o puede representar beneficios inclusive para el empleador. Y me parece que por ahí iba su actividad PAE de la semana pasada, si la memoria no me traiciona. Se evidencian beneficios mayores a partir de los contratos colectivos que aquellos obtenidos en la legislación vigente. ¿Qué puede decir un contrato colectivo, por ejemplo? Que al momento de terminar la relación laboral se le otorgará al trabajador una bonificación correspondiente a un mes adicional de sueldo. Sí, no está en la ley, pero si el trabajador está sometido a un contrato colectivo, debe de ganar esos valores. ¿Y si el empleador no le paga por las buenas, lo puede demandar? Sí. Y evidentemente va a tener que agregar copia certificada del contrato colectivo, porque si no, el juez no va a tener de dónde saber cuál es el origen de la obligación que el trabajador reclama. Porque evidentemente el juez conoce el derecho, sí, pero esto es conocer el contrato colectivo. El contrato colectivo rige la relación laboral particular de las partes. Entonces eso va a variar entre empresa y empresa. Un poco de antecedentes históricos. En el año de 1891 en Inglaterra se por primera vez el término negociación colectiva para describir las etapas previas a la celebración del contrato. Evidentemente, el resultado de la negociación colectiva en un mejor escenario es la suscripción del contrato colectivo. ¿Qué más nos dice? Que la negociación colectiva son ofertas y contraofertas mutuas con el objeto de llegar a ahí debí de haber escrito separado, a un convenio entre obreros y empleadores o entre trabajadores y empleadores. Definiciones de contrato colectivo. Tenemos la de Krotoshkin, que dice que es un acto jurídico bilateral, insisto, aunque tenga la firma del director, esto es un tema meramente bilateral, en donde se obligan únicamente los trabajadores y el empleador, entre una o varias asociaciones patronales o un solo patrón, para regular las condiciones de trabajo que se aplicarán
en determinadas regulaciones individuales de trabajo, cuantitativamente infinitas, y para mantener el estado de paz social entre las partes de la convención. ¿Por qué yo digo cuantitativamente infinitas? Porque el contrato colectivo ampara, insisto, a todos los trabajadores de una empresa. Entonces, puede ser que el contrato colectivo esté vigente, me invento, desde el año pasado y usted entró a la empresa en el 2020. Pero yo entré a la empresa luego de que se firmó el contrato colectivo, no importa, el contrato colectivo también lo ampara a usted. Es decir, no hace falta que el trabajador haya estado laborando en la empresa al momento de la firma del contrato colectivo, porque igual lo ampara el contrato colectivo. Insisto, luego vamos a revisar la norma. Ignacio Escobar considera que son acuerdos a los que llegan patrono y trabajadores en lo referente a las condiciones en las que se han de desenvolver las relaciones de trabajo durante su vigencia. Aquí, este autor nos trae un nuevo elemento, y anótalo también ahí con rojo. El contrato colectivo tiene tiempo de vigencia. Ya vamos a ver qué pasa cuando concluye ese tiempo de vigencia, qué pasa con las disposiciones de ese contrato. Pero en todo caso, el contrato colectivo no se entiende eterno, sino que tiene su tiempo de vigencia expresamente establecido en el Código de Trabajo. Aquí está, lo que ya habíamos dicho hace un ratito. Tiene 3 elementos o solemnidades por escrito, que ya lo vimos, en 3 ejemplares y ante el director regional de Trabajo y Servicio Público. Un tema importante, aun cuando los inspectores de trabajo, y síganme bien, los inspectores de trabajo tienen jurisdicción provincial, el Ministerio de Trabajo tiene ciertas direcciones regionales de trabajo. Es decir, el director regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, por ejemplo, tiene a su cargo inspectores de Guayas, inspectores de Santa Elena, inspectores de Los Ríos, inspectores de Galápagos, inspectores de Guaranda. Son 5, me parece que ahí está. Perdón, de la provincia de Bolívar. Provincia de Bolívar, Galápagos, Santa Elena, Guayas y Los Ríos. 5 provincias que están bajo el amparo o bajo la jurisdicción del director regional de Trabajo y Servicio Público. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted asesora a una empresa domiciliada en Santa Elena, la notificación del proyecto de contrato colectivo lo va a hacer un inspector de Santa Elena, pero como en Santa Elena no está físicamente el director regional de trabajo, sino que hace oficina acá en Guayaquil, ese contrato lo va a tener que firmar el director de Guayaquil. Porque, insisto, él tiene, según el Código de Trabajo, él tiene a su cargo todas estas provincias. Cosa parecida ocurre, por ejemplo, en Loja, que tiene, me parece que Loja tiene el Oro, tiene las provincias del Oriente. Entonces, eso siempre tienen que tener en consideración porque, por ejemplo, ustedes tal vez pudieran pensar que Bolívar, al ser una provincia en la sierra, tal vez puede tener otro director que no sea el de Guayaquil, pero no, ellos están bajo el director de Guayaquil. Me preocupa un poco que no hayan hecho preguntas hasta ahora. No sé si alguien tenga alguna pregunta, porque si no, yo sigo avanzando. Bueno, voy a seguir avanzando. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, escribe en el chat para pedir la palabra y podemos irlo canalizando. Vamos a ver las cláusulas mínimas que están en el artículo 237 del Código de Trabajo. Para que nosotros podamos irnos haciendo una idea de cuál es el contenido que tiene el contrato colectivo de trabajo. Disculpen que yo siempre descargo el código de Lexis, por eso es que cuando les refiero al código a veces demora un poquito porque me gusta descargarlo al momento,
porque en estos días en lo que todo cambia, no me quiero arriesgar en darles un artículo que no esté 100% actualizado. Entonces, vamos a ver el artículo, me pasé, 237. ¿Alguien que lea, por favor, el artículo 237? No se peleen. 200. 37, ya empezaba a pensar que estaba sola. 230. Ya. Artículo 237. Contenido del contrato colectivo. En el contrato colectivo se fijarán las horas de trabajo, el monto de las remuneraciones, la intensidad y calidad del trabajo, los descansos y vacaciones, el subsidio familiar y las demás condiciones que estipulen las partes. Muy bien. ¿Qué nos dice este artículo? Las cláusulas que puede contener un contrato colectivo, y quiero mostrarles un contrato colectivo para poder ir viendo. Luego vamos a hacer una actividad en donde cada grupo va a tener un contrato colectivo. Aquí está. Vamos a proyectar el contrato colectivo. Los contratos colectivos con los que vamos a trabajar, a diferencia de otro material que yo a veces les puedo poner a su consideración, los contratos colectivos los descargué de internet. Por eso es que les he dejado los nombres, ¿ya? Porque no es que yo los obtuve porque trabajé en el Ministerio de Trabajo, sino porque están en internet y así como yo los obtuve, ustedes los pueden obtener porque están colgados públicos en la web. Entonces no se están, la ministra es un contrato y no le quitó los nombres. No, no se preocupen porque, insisto, están en la web. Ahí tenemos el contrato colectivo de trabajo entre la Universidad Católica y el Sindicato General de Empleados Administrativos y de Servicios de la Universidad Católica. Ciertas cosas solamente para observar del título. Primero, vean que dice 19º. Esto va un poco unido a lo que yo les comentaba hace un ratito, que el contrato colectivo tiene tiempo de vigencia. Ya vamos a ver, el código nos dice que tiene 2 años de vigencia. Y luego se puede suscribir otro. ¿Van a mejorar más las condiciones? Sí. Miren que ellos han suscrito 19 contratos colectivos. ¿Pueden suscribirse? ¿Hay un número máximo de contratos colectivos? No. Pues suscriba todos los que quiera. Otra cosa a notar del nombre, verán que ellos se han llamado Sindicato General de Empleados Administrativos y de Servicios. Pero usted dijo que no se podía con un sindicato. El Código de Trabajo dice, como yo les he comentado, que se celebra con la asociación mayoritaria. Si bien el Código de Trabajo determina que el nombre sindicato es para una asociación no mayoritaria, puede ser que haya nacido como una asociación no mayoritaria y en el camino se hayan unido el 50% más uno de los trabajadores y quisieron mantener el nombre de sindicato. Sin embargo, en todo caso, lo que sí hay que antes de la firma de un contrato colectivo es que sea la asociación mayoritaria de trabajadores. Como yo les he dicho, independientemente de cómo se llame. Entonces, no vamos a profundizar en este contrato colectivo porque, reitero, luego ustedes van a tener cada uno un contrato colectivo que chequear.
Quiero únicamente que ustedes vayan viendo cuáles son las disposiciones que tiene. Miren, capítulo 1, disposiciones generales, alcance del contrato, a quienes ampara, tiempo de vigencia, estabilidad. Miren, por ejemplo, que en cuanto a la estabilidad dice, solo para que ustedes vean cómo el contrato colectivo mejora las disposiciones del código. Dice, no obstante de lo expuesto, si la universidad violare la estabilidad pactada, deberá pagar al trabajador afectado una indemnización según la siguiente escala. El 100% de lo que faltare por cumplir el plazo de duración de este contrato, indemnización que no será menor que 10 remuneraciones para los trabajadores que tengan hasta 2 años. 10 remuneraciones. El Código de Trabajo, ¿cuántas remuneraciones les da por despido intempestivo a los trabajadores que tengan hasta 3 años? 3 remuneraciones. ¿Ya? El Código de Trabajo en el 188 me parece que dice cuál es la indemnización por despido intempestivo y dice de 0 a 3 años el valor correspondiente a 3 remuneraciones. Este contrato dice 10. ¿Ya? Por este tipo de cosas es que a veces los empleadores son muy temerosos de un contrato colectivo, porque imagínense despedir a alguien, cuánto dinero le va a costar al empleador. Y por eso es que también la OIT está muy enfocada en avanzar con contratos colectivos, porque esto evidentemente les dota a los trabajadores de mucha más protección en materia laboral. Dice, ni menor a 12 remuneraciones para los trabajadores que tuvieran 2 años, un día, hasta 4 años. No menos de 14 remuneraciones para los trabajadores que tuvieran de 4 años, un día, hasta 7 años, ni menos de 16 remuneraciones. Imagínense, es una locura. Para los trabajadores que tengan 7 años, un día, hasta 12 años. Es decir, y siguen con sus escalas. Ojo, luego vamos a ver una jurisprudencia, vamos a ver casos prácticos en los cuales la Corte determina que se acumulan las indemnizaciones. Es decir, los trabajadores van a gozar de las indemnizaciones comunes a todos los trabajadores sin contrato colectivo, más aquellas establecidas en su contrato colectivo. Entonces, imagínense, no van a ser 10 remuneraciones, como dice el contrato, sino 10, más las que dice el Código de Trabajo, son 3 y son 13. Más todo lo demás que diga el Código de Trabajo y más todo lo demás que diga el contrato colectivo. ¿Se puede reclamar en sede judicial? Insisto, sí se puede. Luego de otras disposiciones, Comité Obrero Patronal. Este tema del Comité Obrero Patronal, ustedes lo van a ver muy referido en contratos colectivos. No tenemos un capítulo en nuestro sílabo sobre Comité Obrero Patronal. Sin embargo, ya ustedes se van a dar cuenta de la lectura de los contratos colectivos que el Comité Obrero Patronal no es otra cosa que una instancia que en muchos de los casos trata de evitar que las controversias que surgen de la relación laboral normalmente lleguen a instancias administrativas o judiciales. Me explico de otra forma. Yo tuve muchos trámites de visto bueno, ojo, visto bueno, que es un tema individual. Un trabajador cometió una falta, el empleador presenta un visto bueno en contra de ese trabajador para que termine la relación laboral. Pero a este visto bueno le antecedía la celebración de un comité obrero patronal. ¿Qué surgía en este comité obrero patronal? No era otra cosa que una suerte de mediación que tenían los trabajadores para interceder en casos de supuestas faltas cometidas por los trabajadores. Por ejemplo, hay 10 trabajadores implicados en una falta, puede ser que en el comité obrero patronal hayan decidido solamente presentar visto bueno en contra de 2 de esos 10 trabajadores.
Y es interesantísimo porque recuerdo que la primera vez que tuve un visto bueno con este tema del Comité Obrero Patronal, ese era el principal argumento de defensa del trabajador. El trabajador decía, independientemente de que si se cometió o no se cometió la falta, eh, el contrato colectivo establece que previo a la solicitud de visto bueno se debe de celebrar un comité obrero patronal. Y este comité obrero patronal no se ha celebrado. Entonces hay una violación al debido proceso. Y en consecuencia, no se debería declarar con lugar el visto bueno porque evidentemente hay una vulneración en ese sentido. Y es totalmente válido. Hay sentencias también que lo reafirman, que en caso de que, insisto, el contrato colectivo establezca la obligación de celebración de un comité obrero patronal, esto debe de celebrarse y es parte del proceso que debe de seguir un trabajador previo a la desvinculación, en casos de visto bueno. Miren, plantean cuestiones de jornada, que es lo que habíamos visto en el artículo. Temas sobre ascensos, reemplazos, aumento de remuneraciones. Ojo, ellos pueden establecer un aumento mayor que el salario básico unificado. Bono, esto no está en la legislación, pero está en el contrato colectivo, en consecuencia es obligatorio. Subsidios familiares, también lo tenemos en el Código de Trabajo. Subsidios por antigüedad, bonificación por cumplir años de labores. Esta disposición es muy común en contratos colectivos. Cada que usted cumple un año en su trabajo, si usted entró a su trabajo el 1 de julio, cada 1 de julio, cada julio le van a entregar un bono de X cantidad según lo establecido en el contrato colectivo. Bonificaciones especiales. Si ustedes se fijan, 90% de las disposiciones son de índole económica. Por eso insisto, es que a los empleadores les suele dar mucho temor el tener un contrato colectivo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Hay empresas que voluntariamente les dan bonos o incentivos a sus trabajadores. Entonces, tal vez suscribir un contrato colectivo no les represente mayor gasto porque tienen bonos por desempeño, bonos por cumplimiento de metas. Entonces, el contrato colectivo puede ser la forma de un poco darle mucha más solemnidad a un bono que ya se ha venido pagando. O hay reglamentos internos que establecen días adicionales de vacaciones para personas que tienen cargos directivos. Esto puede también estar plenamente determinado en un contrato colectivo, insisto, sin que esto signifique, que pueda tener una variación en cómo ya se ha venido desarrollando la relación laboral. Voy a preguntarle a este colega que les comenté si es que se firmó el contrato que él me comentó que habían llegado a un acuerdo sin necesidad de notificarle al inspector de trabajo. Miren que hay una ayuda por maternidad, ayudas por fallecimiento, subsidios adicionales. Entrega de ropa de trabajo es obligación legal, una parada, pero aquí ya veo que hay 2 blazers, 2 chalecos, 5 blusas, es decir, le aumentan un montón. Permisos remunerados. Una consulta bastante recurrente, especialmente entre mis estudiantes, por su situación personal, es, por ejemplo, el empleador me tiene que dar permiso para que yo pueda hacer la vinculación o para que yo pueda hacer las prácticas. Y la respuesta es, el Código de Trabajo no lo determina. Pero si en la empresa donde trabaja el estudiante tiene un contrato colectivo y el contrato colectivo establece la posibilidad de que hayan permisos por estudios, maravilloso, tiene el permiso. Miren, para ayuda a gremio. Es decir, inmobiliario, descuento de cuotas, esto también ya lo vimos, acuérdense cómo se descuentan las cuotas y las multas, acuérdense que las organizaciones sindicales también se
se solventan económicamente con las multas que se les imponen a los trabajadores. Beneficios adicionales, póliza de accidentes. Insisto, hay empresas que tienen seguros médicos particulares, hay empresas que tienen también pólizas de vida. Eh, Reitero, a este tipo de empresas no les resta realmente suscribir un contrato colectivo porque ya tienen estas buenas prácticas. Señor Castro, dígame. Buenas noches con todos. En lo que decía referente a lo que si se estipula en el contrato colectivo, el permiso para estudiar o hacer prácticas, dependiendo si lo que uno va a estudiar, porque me pasó, a mí me pasó en la empresa que estaba, eh, si era acerca o afines al departamento que yo estaba, encantado, tenía luz verde, pero mientras que no, era otra cosa, no me daba. Eso es lo que quería contar. Y habiendo un contrato que estipulaba esa cláusula. Ah, claro, o sea, si está en el contrato también, también puede ser. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante, yo inclusive con un contrato verbal, yo estaba afiliada al IGTOP, tenía contrato verbal, eh, mi jefa me dijo, ¿cuál es tu horario de clases? Y yo entiendo que media hora después y media hora antes de tus clases tú vas a estar aquí trabajando. Todo el resto del tiempo lo tienes para clases. Y en la universidad que yo estudié, los horarios no eran como en la laica, que es, bueno, solo en la noche y que uno no tiene mayores problemas realmente con las clases para poder trabajar. Yo salía de clases a las 10 de la mañana, empezaba clases a las 5 de la tarde, 4, pero me daba el permiso y era plenamente válido. No tenía contrato colectivo, pero en el momento de pactar ya el contrato, aun cuando era un contrato individual, tenía esta posibilidad. Eh, a ustedes que a veces les encanta preguntarme en temas del sector público, en el sector público es diferente. Ojo. En el sector público, si uno es con nombramiento, sí le pueden dar el permiso, sí le deben de dar el permiso de 2 horas diarias para que usted pueda estudiar. Eh, Sin embargo, hay casos y casos. Yo alguna vez manejé un equipo en una entidad pública y tenía ya le di la palabra a Pinos, tenía un colaborador que no sé qué problema había tenido, lo cierto es que había tenido que matricularse en una materia que era, creo que de 11 a 1 la clase. Entonces, y creo que era una vez a la semana, una cosa por el estilo. Entonces, acordamos darle el permiso y eso también se le descontaba un poco de su horario de almuerzo y luego él recuperaba también al final de la jornada, se quedaba un poco más para recuperar el tiempo. Eh, pero no es obligatorio realmente cuando son por contrato ocasional. Dígame, Pinos. Abogado, buenas noches. Hace un instante usted manifestó que si en el contrato colectivo no está establecido el permiso de estudio, eh, no hay cómo realizarlo, no hay cómo tomarlo, ¿verdad? No es Aún así, obligatorio, insisto, puede ser como el caso que contó Castro, como el caso que yo les conté, que si el empleador le da permiso, pues excelente, pero no es obligación. correcto, no es obligación, aunque no esté, sí, que no esté establecido, pero aún así esté establecido en la Constitución de que es un derecho de todas las personas a la educación. Claro, pero nadie le prohíbe educarse. Usted puede educarse. El problema es que se le choca con su trabajo. No sé si me explico. No, usted no tiene una camisa de fuerzas que le diga no estudie. Eh, usted lo pudiera hacer perfectamente. Insisto, y hay empleadores que dan estos permisos. Eh, y hay formas. Yo recuerdo que tenía unas estudiantes excelentes. eh, y ellas estaban en décimo y ellas habían trabajado desde el inicio de los tiempos de su carrera y tenían que hacer, creo que las prácticas. Y lo cierto es que ellas, como no les daban permiso, creo que por ejemplo en la U les abrieron, ellas estaban creo que en flagrancia y estaban como que desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Las chicas terminaban muertas, pero en todo caso pudieron armonizar las dos cosas, su derecho a la educación y su derecho también a trabajar. Claro, Insisto, dígame.
Claro, claro, o sea, yo comprendo lo que usted está manifestando en la clase. O sea, porque también se da el caso de que hay muchos empleadores que no permiten que sus lamentablemente. trabajadores, pues, lamentablemente no permiten que sus trabajadores, pues, no estudien o progresen. Entonces, por eso le digo, o sea, si no está estipulado en un contrato colectivo, independientemente si usted tiene el deseo o no de seguir estudiando y seguirse superando, esto prácticamente se contrapone con el derecho constitucional del derecho al estudio que tiene cada persona. Yo no lo veo tan así, pero no es descabellado tampoco lo que dice Pinos. Puede ser. Eh, y ya que usted lanza la interrogante, y si piensa hacer un trabajo de tesis, o sea, no someterse al examen, sino una tesis, puede ser que tenga ahí un bonito tema de tesis. Y le recomiendo que en todo caso busque legislación comparada para ver si es que en otros países es obligación del empleador conceder permisos de estudios. No se le van a robar la idea a Pinos. Si en otro país es obligación del empleador dar permisos para estudios, justamente amparándose en el derecho constitucional a la educación. Alguna vez tuve una tesis, maravillosa la tesis, eh, sobre, un poco parecida a la idea de Pinos en cuanto a armonizar derecho a la educación y derecho al trabajo, y la puede buscar en internet si quiere Pinos o el resto. Es un estudiante Cuellar. Este estudiante había analizado, no recuerdo exactamente el tema, pero su tesis era sobre el análisis del derecho a la educación en los futbolistas que están vinculados laboralmente a un club deportivo. Entonces, déjeme ver, aquí está. La educación como derecho fundamental en la relación laboral de los futbolistas menores de edad en el Ecuador. Maravillosa la tesis. Y justamente decía eso. Ella decía, obviamente enfocada al fútbol, ella decía que los futbolistas menores de edad, ojo, porque obviamente están en la liga, no sé, los mayores y los teens, pero ella decía que en las ligas de menores de edad se vulneraba mucho el derecho a la educación, porque ¿qué es lo que más le importaba al club de fútbol? Que el chico entrene, que el chico sea bueno en el fútbol. No le interesaba a la mayoría de los clubes de fútbol que el chico... entonces que solían ponerle trabas para el momento de estudiar. O sea, no solamente lo que dice Pinos, que no le dan la facilidad, sino que al contrario, le ponen trabas. Y que por el contrario, había otros clubes de fútbol, ella creo que es Independiente del Valle, no recuerdo exactamente de fútbol, pero hay otros clubes de fútbol que tenían colegios ahí mismo dentro de sus estas áreas de entrenamiento, tenían colegios para que los chicos manejen a la par el tema deportivo con el tema educativo, porque el deporte, ustedes saben, especialmente los caballeros, es una carrera un poco efímera. Y que entonces por eso para ellos era como que mucho más crítico garantizar el tema del derecho a la educación. Así que por ahí también les dejo esta idea que pueden leer, lo que es una tesis muy interesante. Y Pinos, me gustó, ¿sabe qué? La idea. Sí, Ojalá o sea, que, sí, o sea, puede, porque además es una realidad de ustedes, por ejemplo, como estudiantes. A mí me apenaba mucho porque yo usualmente doy clases di mucho tiempo clases en 10º semestre y eran chicos que ya estaban terminando y decían, Miss, no puedo graduarme porque tengo, no sé, el curso de inglés, el curso de computación, y no me da el tiempo con el trabajo, y no puedo dejar de trabajar porque si no, ¿con qué pago mis estudios? O sea, es como un círculo vicioso. ok, muchas gracias, abogado. Sí, una bonita idea de tesis, Pinos. Valle. Sí, Miss, buenas noches. Lo que pasa es que yo tenía también algo de relación a lo que preguntó el compañero Pino. Eh, ¿Qué pasa en las entidades o en las instituciones como en la Comisión de Tránsito? Que también ahora tengo entendido que están negando estos permisos para que ellos puedan estudiar. Y
y ya no les quieren solicitar las horas que les daban antes para que ellos se puedan retirar de su trabajo y puedan ingresar a la universidad. Le escuché un poco entrecortado, pero le escuché que era la Comisión de Tránsito. Al ser la Comisión de Tránsito una entidad pública, debe de remitirse a la LOCEP, dígame. Y como Sí, o sea, por ejemplo, que la Comisión de Tránsito... Sí, como yo les decía hace un momento, en la LOCEP, más que segregar público-privado, en la LOCEP hay que ver qué tipo de vínculo tiene la persona con la institución. Si es nombramiento permanente, si es contrato ocasional, porque cuando es contrato ocasional, como les digo, no es obligatorio tampoco. Yo les puse el ejemplo del caso de este chico que estaba a mi cargo y un poco bajo mi responsabilidad, él se iba a sus clases, él tenía contrato ocasional y se le dio las facilidades. Obviamente la máxima autoridad lo conocía, o sea, conocía el particular. Conozco casos también de personas que tienen nombramiento permanente y tienen este permiso de 2 horas de estudio, pero por ejemplo, y les pongo un caso personal, la ley que nos dice, tienen 2 horas diarias de estudio, pero por ejemplo en mi caso, yo estudio un doctorado en Argentina y no tengo 2 semanas diarias, obviamente de clases, sino que tengo 2 horas, perdón, diarias de clases, sino que yo tengo 2 semanas de clases en 6 meses. ¿Ya? Entonces, yo sabía que ese permiso de 2 semanas no me lo iban a dar permiso de estudios porque la LOCEP dice 2 horas diarias, no dice 2 semanas en 6 meses. Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo que yo tuve que hacer fue cargar mis 2 semanas de estudios a vacaciones. No es el deber ser porque las vacaciones son vacaciones. No es realmente ir a estudiar, pero también es un poco ya de ir viendo cómo poder también manejar el tema. Dígame, Wicapi. Doctora, buenas noches. Buenas noches. A los de la Comisión de Tránsito, la LOCEP no los regula, los que los regula es la COESCOP. Ahí sin idea. En base a, Qué buena aporte, Wicapi. en base a la COESCOP es que ellos tienen esos problemas tanto laborales, Pero por ¿sabe lo que qué? no pueden, dígame. Bueno, tendría que leer exactamente el ámbito de la LOCEP, pero realmente si hay 2 normas, acuérdense que se aplica la más beneficiosa para el servidor. Es que, o sea, el vigilante es servidor público, pero ellos no se basan en la LOCEP. Es como, hágase la idea que es como en un municipio, no todos están en la Claro. LOCEP, otros están en el Código de Trabajo. Acá los vigilantes, igual que las Fuerzas Armadas, se involucran en el COESCOP. Es más, el COESCOP tiene como 2 años ya en reforma por algunos motivos, pero no se llega a ninguna conclusión. Tienen muchos problemas internos dentro de sus asociaciones y dentro del fondo en sí que tienen de reserva. Y es más, han sacado emisiones para pagar ese dinero, pero el problema es que hay un problema, es porque cuando estuvo Correa daba 10% mensual a ese bono de la comisión, y cuando ya vio que dentro de la comisión habían casi como 300 millones de dólares, ya quería coger una parte. Entonces ahí hubo un problema. Es mejor no nos metamos en esa... Pero la COESCOP es lo que regula el vigilante en este caso, y es verdad lo que dicen los compañeros. No existe como tal la norma que te beneficie el estudio, ¿sabes? Y la óptica que Pino da no está mal planteada, está muy bien, pero porque existe ese beneficio para el adolescente mayor a 15 años, no 15, 16, 17 años. Para él sí existe eso, obviamente eso está ahí, desde que le pones en contrato, el contrato se sube al municipio y al Ministerio de Trabajo, pero para el trabajador, ya sea un vigilante, sea un trabajador servidor público, cualquier trabajador, no existe en la norma algo que le garantice ese derecho a la educación, ¿no? Así es, solamente un consejo. Si quieren estudiar esto, si quieren investigar sobre esto, dividan. Por ejemplo, y nos habla sobre temas de código de trabajo en entidades privadas,
y Wilcapio, vaya, alguien que conozca el tema de la Comisión de Tránsito, por ejemplo, insisto, por dar un ejemplo de una entidad pública, que encima tienen su regulación particular. Por eso es que a veces no me gusta meterme en temas de servicio público, porque como usted ahorita dice, ellos tienen una regulación independiente, no es la norma general de la LOCEP, pero en todo caso, dividirlo. No, que en una misma tesis no mezclen código de trabajo, los CEP, la regulación de los vigilantes, porque eso se les va a hacer una cosa interminable y van a abarcar demasiado. Entonces, otro tema pudiera ser lo que ustedes están hablando ahorita sobre la vulneración aparente que existe, y digo aparente porque no lo he leído, por la aparente vulneración que existe entre las normas que están en la LOCEP, que tal vez son un poco más pegadas o más pro funcionario, versus las normas de las regulaciones de, ya internas de la Comisión de Tránsito, por ejemplo, que tal vez van en contra incluso de otros principios constitucionales. Interesante también. Ojalá que estén anotando todo esto y que no, después de un tiempo no me encuentren en un pasillo y digan, yo fui estudiante cuando era virtual, no tiene por ahí un tema de tesis en la cabeza que me recomiende así. Como quien cuenta una broma, más o menos. Ojalá que estén anotando, especialmente los que están dando estas ideas, pues, ¿no? Quiero ir cerrando porque ya estamos medio sobre la hora. Déjenme ver qué tenía acá. Vamos a ver nuestra última lámina y luego seguimos viendo los puntos muy particulares de un contrato colectivo. Insisto, sobre el contrato colectivo, como les había dicho, vamos a hablar como un mes. Así que no se afanen si es que algo por ahí, ni yo hubiera querido ver algo más que decir el contrato, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son los objetivos de la contratación colectiva? Ya algo hemos conversado, pero es importante pisarlos. Buscan establecer posiciones que normen relaciones obrero-patronal, lograr beneficios individuales y sindicales para los trabajadores. Como ya vimos, un beneficio individual derivado de un contrato colectivo es el tema de la indemnización adicional que estuvimos revisando en el contrato ahorita, o el tema del permiso por horas de estudio, también pues, es un beneficio individual. Un beneficio sindical puede ser que el empleador dé una ayuda adicional para el sindicato como tal, también puede estar establecido en un contrato colectivo. Recordemos, un contrato colectivo puede tener beneficios individuales o beneficios colectivos. Insisto, un beneficio individual va a ser este permiso de estudios, este subsidio familiar, esta póliza de vida, bono de comisariato, son temas individuales porque benefician individualmente a cada trabajador, y beneficios sindicales o colectivos que están directamente enfocados a la organización sindical como tal. Las estipulaciones de los contratos individuales, insisto, no las eliminan, sino que las complementan. Efectuar expresamente el reconocimiento de las organizaciones profesionales en las que intervienen y solucionar conflictos internos y buscar la paz laboral dentro de los centros de trabajo. Si ustedes leen mucho sobre conflictos, sobre contrato colectivo, sobre negociación colectiva, van a ver que siempre se redunda mucho sobre la idea de que a través de los contratos colectivos se busca la paz dentro de ambientes laborales. ¿Por qué? Porque un contrato colectivo es la plataforma ideal para que tanto empleador y trabajadores se sienten a conversar en el momento de la negociación colectiva. Que tal vez si no hay un proyecto de contrato colectivo pendiente, tal vez no lo hagan porque voluntariamente no tengan esta iniciativa. Vamos a dejar hasta aquí en cuanto a contenidos. Quiero tomarles asistencia. Les voy a pedir que revisen el código a partir del artículo 220, que trata sobre contrato colectivo, porque quiero que ya se vayan, quiero que ya se vayan familiarizando un poco más con el articulado. La próxima clase vamos a ver, vamos a reforzar este tema de si se llega o no se llega a acuerdo, qué pasa si no se llega a acuerdo. Es decir, ya vamos a ir aterrizando, si cabe el término, en la legislación nacional.
Dios mío, ya estamos en el segundo aporte. Qué rápido que pasa el tiempo. Todos tienen asistencias, únicamente quiero ver que tengo los estudiantes nuevos. Entonces quiero ver si es que están conectados, porque me interesa incluirlos en algún grupo. Entonces a esos efectos voy a tomarles asistencia solamente a esos estudiantes. Señor Mendoza, ¿está presente? Bueno, si alguien lo conoce a Mendoza, indíquenle que lo estamos esperando en clases. Yo igual le he enviado correos, pero a veces entre ustedes. Buenas noches, disculpe. ¿Mendoza se refiere a Julio César Chávez? No, 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 es otro estudiante, por eso les digo que son estudiantes, es un estudiante de arrastre. Ah, pero a mí nadie lo conoce. No se ha conectado. Sí, yo también creo que no, pero yo cumplo con llamarlo por señales de humo inclusive. Ya les digo el nombre completo, pero no es Chávez Mendoza, es Mendoza. Su primer apellido es Mendoza. Mendoza Mazot Steven Isaac. A él es a quien estamos buscando. Bueno. Los demás todos tienen asistencia, insisto, si le tomo asistencia a él en particular es porque necesito saber si está para poder agregarlo, reitero, en un grupo, porque todos ustedes están organizados, pero él es nuevo. Entonces nos quedamos hasta ahí, chicos. Entre hoy o mañana les subo la actividad PAE. Les voy a subir también el cuadrito que hicimos hoy día en Word, cuando en las láminas que vamos a ver en estos días va a haber un cuadrito muy similar. Eso, cualquier cosa, estamos en contacto, chicos. Cuídense. Chao, Miss.